Salió de su casa con un bolso al hombro y según un trabajo escolar por hacer, pero nunca volvió. Hola amigos, bienvenidos a mi canal y a un nuevo episodio de Historias que valen la pena contar, donde damos voz a historias que merecen ser escuchadas. Yo soy Daniela y hoy les traigo una historia que ocurrió en Paraguay. Y recuerden que cada historia tiene su propio valor y su propia lección, así que acompáñenme a ver esta historia. María Fernanda Benítez Martínez tenía 17 años. Nació en el año 2008, oriunda de Coronel Oviedo, departamento de Caguazú, Paraguay. Vivía con sus padres, Nilda Martínez de Benítez, quien es ama de casa, y Leonardo Benítez, un electricista, en el barrio Villa del Maestro. Tenía una hermana quien vivía en Brasil. María Fernanda estudiaba aún en el colegio. Amigos y familiares la describen como una adolescente risueña, soñadora y muy cercana. María Fernanda tuvo un encuentro casual un día con un menor de edad de 17 años, del cual no se ha divulgado su nombre públicamente debido a que es menor de edad. En Paraguay, como en muchos otros países, las leyes de protección al menor impiden que se difunda la identidad de adolescentes imputados o condenados por delitos, incluso en casos graves como este. A este joven lo llamaremos N. Silva. N. Silva estudiaba en el mismo colegio que Fernanda, y al parecer sí tenía una relación formal con otra jovencita menor de edad. Según las investigaciones, el 27 de mayo de 2025, María Fernanda salió de casa entre las 10 y 11 de la mañana, supuestamente para hacer un trabajo escolar. Eso fue lo que le dijo a su padre Leonardo, porque él siempre la llevaba a donde fuera. Pero cámaras de seguridad la registraron subiendo a una moto roja con casco naranja, conducida por un joven que luego se confirmó que era N. Silva. Al mediodía su celular se apagó, lo que produjo preocupación inmediata en su madre. Esa misma noche sus padres radicaron la denuncia de desaparición. Con las investigaciones se dio a conocer que María Fernanda estaba embarazada y que N. Silva quería que ella interrumpiera el embarazo dándole pastillas para ello, compradas en la farmacia, donde atendía Franco Acosta. Pero también se dio a conocer que María Fernanda sí quería tener a su bebé, y esto desató la furia de N. Silva. N. Silva también había desaparecido, o quizás alguien lo había ocultado. Lo cierto es que ese 31 de mayo confesó el hecho a su familia. Fue arrestado y llevado a detención. Allí dijo dónde estaban los restos y la policía inmediatamente fue al lugar y hallaron los restos calcinados y parcialmente cubiertos con maleza, en un terreno baldío del barrio. Nilda, la madre de María Fernanda, confirmó la identidad del cuerpo. También se emitieron órdenes de detención contra Micaela Chiara Rolón, de 19 años, amiga de N. Silva, por instigación y encubrimiento. Debido a que ella estaba estudiando medicina, le dio ideas a N. Silva cómo inyectar aire a una vena principal de María Fernanda, y así nadie sospecharía nada, y hacerlo parecer como que había sido por causas naturales. También el dueño de la vivienda donde sucedió el hecho, Ricardo Villamayor, el suegro de N. Silva, imputado por obstrucción. Franco Acosta Céspedes, farmacéutico, imputado por facilitar medicamentos e intentar borrar cámaras de seguridad, fue arrestado. La policía informó que no existen pruebas de que los padres de N. Silva, el señor Armando Silva Jiménez y la señora Karen Mercedes Villar, participaran en el hecho, aunque fueron detenidos e imputados por simular una denuncia falsa y presunto encubrimiento al esconder a su hijo N. Silva y entregar la moto usada al suegro de este. Se investiga también la compra de combustible por parte del padre de N. Silva, el señor Armando. Se dictó prisión preventiva para N. Silva, Micaela, el suegro de N. Silva, el señor Ricardo y Franco, el farmacéutico. La Fiscalía Gloria Rojas confirmó que el hecho fue premeditado. María Fernanda había sido golpeada, posiblemente incinerada viva y por inhalar monóxido de carbón. La autopsia confirmó también que María Fernanda sí estaba embarazada. Esta noticia del embarazo, los padres de María Fernanda no la conocían, pero como ella ya había decidido tener el bebé, así sea sola, se lo iba a comunicar a sus padres, algo que no sucedió. Se recuperó el celular con chip intacto, prendas mezcladas, sábanas y sedantes utilizados para inducir el sueño. Además, se incautó la moto usada y rastros en la vivienda de N. Silva.
Hasta ahora no se ha registrado una sentencia definitiva, pues el caso está en etapa de investigación judicial, la cual se extenderá aproximadamente por 6 meses. Los imputados permanecen con prisión preventiva mientras se revisan testimonios, pruebas forenses y análisis. La familia de María Fernanda exige justicia. Leonardo Benítez expresó: quiero que se haga justicia. Vecinos apedrearon la vivienda de N. Silva e incluso se registraron incendios en represalia. Las comunidades reclaman mayor protección a jóvenes y mujeres embarazadas. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Fernanda Benítez impacta por varias razones. La brutal violencia contra una adolescente, el abandono del sistema de protección juvenil y la sospecha de un embarazo interrumpido clandestino, que desencadenó una tragedia. Hace notar la urgencia estatal y social de programas educativos, apoyo psicológico y acceso seguro a la salud reproductiva. Cuando haya una sentencia, haremos una actualización. Nos vemos en un próximo videíto, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.